buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos y hermanas de este canal de El Evangelio. Iván Santiago, hablándoles desde Springfield, Missouri. Y hoy vamos a continuar con la próxima lección en cuanto a los escépticos. En realidad, esta va a ser la quinta lección que hemos de presentar en esta ocasión. El tema de hoy realmente es bastante interesante. Vamos a ver una de las cosas que a veces nosotros oímos mucho en el mundo no religioso, en el mundo de los inconversos. Y hoy vamos a ver una de las frases que dicen ellos, uno de los argumentos que dicen ellos, es de que la Biblia no se puede tomar literalmente, que la Biblia es una colección de historias de niños, una colección de leyendas, que la Biblia no debe tomarse en forma literal, y realmente que es simplemente un documento histórico, Y es precisamente lo que vamos nosotros a hablar en esta ocasión, cómo nosotros podemos entender y cómo nosotros podemos dar la respuesta cristiana a estos argumentos de estas personas. Los temas que hemos estado presentando sinceramente, y quiero hacer el énfasis de que muchas veces nosotros no sabemos cómo contestar a esta gente realmente. A veces nosotros no sabemos darle la respuesta cristiana. Y esto es parte de lo que nosotros estamos tratando de presentar, aunque son temas controversiales, y realmente reconocemos que hay hermanos en este canal que son hermanos preparados, son hermanos que realmente conocen de la Escritura, y no queremos malinterpretar ni que nos malinterpreten en estos temas que estamos presentando. Como he dicho, estos temas están basados en este libro, en estos dos libros del señor Timothy Keller. Uno de ellos, Una lógica de la fe cristiana, y el otro es razonable creer en Dios. Y nosotros queremos expresar en esta serie de estudios directamente a nuestros amigos no religiosos, a nuestros amigos que no son conversos, a nuestros amigos que son seculares, son ateos, son posiblemente tienen tendencias al budismo, tienen tendencias al islamismo, tienen tendencias a las cosas, por decir así, que se consideran muy académicas, que ellos quieren buscar razones. Ellos consideran a la iglesia, al cristianismo, como una reliquia del pasado que no está al tanto, que no está al día en cuanto a las cosas que les ayuda a ellos. Y estas personas son las que queremos trabajar con ellos. Y es la invitación mía de compartir estos temas no necesariamente con la hermandad, pero con aquellos inconversos, con aquellos escépticos, con aquellos que no son religiosos. Y otra vez, como decíamos, nosotros estamos dividiendo esta serie de estudios en dos partes. Y otra vez hago la aclaración para que no haya confusión. La primera parte que nosotros hablamos tiene que ver con las excusas, con los argumentos de los escépticos. Y invertimos casi la mitad de este programa hablando de las excusas de ellos. La segunda parte es la contestación cristiana. Y otra vez en la contestación cristiana, muy pocos versos de la Biblia vamos a citar.
Simplemente vamos a tratar de presentar aquellos argumentos que se consideran argumentos que se consideran que tengan sentido, porque estos escépticos realmente tienen una actitud de que ellos cuestionan todo y que hay que probarlo con evidencias no solamente de las cosas que nosotros leamos en la Biblia, porque ellos no leen la Biblia. Así que tenemos que usar estas contestaciones con razonamiento lógico, con razonamiento, por decir así, de las cosas que ellos conocen, de las cosas que ellos entienden, y así de esta manera tratar de presentar la contestación cristiana. Y otra vez, aclaro, la contestación cristiana no es necesariamente la contestación de la Biblia, es simplemente la contestación lógica que podríamos darle nosotros. Y otra vez, como decía, muy pocos versículos de la Biblia damos en esta presentación, pero otra vez, la segunda parte de esta lección, que es la respuesta bíblica, la añadimos en otra lección diferente, y estas lecciones diferentes están en mi página personal. Pero otra vez, como decíamos, la gente secular no respeta la Biblia, no respeta la Biblia. Habíamos hablado primeramente, la primera lección que presentamos hace como 5 semanas atrás fue el argumento de ellos de que no puede haber una religión verdadera. Dicen ellos, no todos pueden estar correctos, porque todas las religiones, todos ellos dicen que somos la iglesia verdadera. Todos dicen lo mismo. Y el argumento de ellos es de que no todos pueden estar correctos o todos pueden estar equivocados. Así que nosotros dimos varias contestaciones cristianas y también presentamos varias contestaciones bíblicas para enseñar cuál es la iglesia verdadera, cuál es la religión verdadera. La segunda lección que nosotros presentamos, y otra vez este es uno de los argumentos de los escépticos, de los incrédulos, de los no religiosos, de cómo puede un Dios bueno y misericordioso, como lo presentamos nosotros, permitir el sufrimiento. Y el hecho es de que ellos reniegan contra las religiones, porque las religiones hablan de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, pero que un Dios que permite el sufrimiento. Y estuvimos presentando la respuesta cristiana. Otra vez, estas lecciones están en mi página personal, ahí las pueden ustedes encontrar y escucharlas si todavía no lo han escuchado, y ahí presentamos las razones del sufrimiento, que el sufrimiento tiene maneras de enseñarnos, tiene maneras de ayudarnos a corregir, y vimos varias respuestas cristianas a esto, sobre todo el hecho de que Dios se hizo hombre y Dios mismo sufrió en la cruz del Calvario para darnos salvación. La tercera lección que presentamos es el argumento que usan ellos de que las religiones limitan a la gente, que no les da libertad, que les da una camisa de fuerza, donde decíamos que ellos, por eso estas diferentes religiones, lo único que hacen es obligar a la gente a hacer esto, a hacer lo otro. Y tienen razón en esto. Pero otra vez veíamos la respuesta cristiana, como tener leyes no quiere decir que estamos perdiendo la libertad, que aún las leyes, reglamentos, mandamientos en la Biblia, que Dios los ha puesto y nos los ha dejado para que nosotros los obedezcamos por amor. Y otra vez presentábamos en la lección número 3 la contestación cristiana, y también presentamos la contestación bíblica. La semana pasada estuvimos hablando de también un tema muy difícil, muy como quien dice que la gente lo presenta, y a veces dice que como un Dios amoroso puede enviar a la gente al infierno. Si Dios es amor, si Dios es misericordia, si Dios es bondad, si Dios es justicia,
¿Por qué manda a la gente al infierno? ¿Por qué no perdonar a todos? Dicen ellos. ¿Por qué no perdonar a todos? Y realmente este tema también fue bastante interesante y presentamos la respuesta cristiana, pero también presentamos los argumentos de ellos en cuanto a este tema. Y realmente decíamos en la última lección de que Dios no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. El infierno, como decíamos, la respuesta cristiana y también como la respuesta bíblica, es de que en realidad el hombre escoge dónde ir. Que el infierno no fue preparado para el hombre, no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus seguidores, sus ángeles, y lamentablemente hay muchos que siguen al diablo y por eso también van a ir a terminar al infierno. Y otra vez la lección está pregrabada en este canal, como también está pregrabada en mi página personal, así que pueden ustedes ir a escucharla. Y otra vez con el énfasis de compartir. Compartir especialmente con aquellos que no son cristianos. Compartir con aquellos que realmente son inconversos. Compartir con aquellos nuestros amigos, nuestros conocidos que realmente no siguen ninguna religión. Porque las lecciones realmente fueron preparadas para ellos y les invitamos a que las compartan con ellos. Está bien que las compartamos con la hermandad, pero las lecciones tienen el fin primordial de ser impartidas con los seculares, con los ateos, con los escépticos, con los inconversos. Y hoy vamos a hablar de este tema también que es muy conocido en el mundo secular, en el mundo de lo que se llama de la gente que no busca a Dios, la gente que no es religiosa, de la gente que realmente es inconversa. Y uno de los argumentos de ellos, y vamos a ver en detalle este tema, es de que ellos dicen que la Biblia no se puede tomar literalmente, que la Biblia está llena de un montón de historias de leyenda, que la Biblia no se puede tomar de una manera literal porque es un documento muy complejo que requiere, según dicen ellos, requiere que la gente sea muy inteligente, que la gente sea muy capacitada para poder interpretar la Biblia. Y esta es la tercera por decir así, excusa o tercera argumento que usan los incrédulos. Y déjenme decirles, a veces tenemos que ser sinceros, a veces es verdad lo que dicen ellos. Que muchas veces nosotros hablamos de cosas en la Biblia que realmente parecen historias de niños, y ellos dicen que la Biblia no se puede tomar literalmente. Y como la Biblia no se puede tomar literalmente, no la leen, no la estudian, no la buscan sinceramente. Y otra vez, como decíamos y otra vez enfatizamos, el propósito de esta serie de lecciones es de ayudar a estos agnósticos, a estos ateos, a estos escépticos, porque ellos realmente no respetan la religión, no respetan la Biblia. Y lamentablemente en nuestra cultura es donde nosotros vemos todos estos diferentes argumentos de cómo ellos dicen que un Dios de amor, que no puede permitir el sufrimiento, que no puede mandar la gente al infierno, que Dios debería salvar a todos. Y realmente eso es porque esta generación, especialmente la generación de los milenios, la generación de la generación X, realmente así ha mostrado y así ha puesto estas ideas. Y ellos basan muchas de sus creencias o muchos de sus conceptos en cuestiones académicas. Y hoy, otra vez, este ejemplo de este tema que vamos a hablar hoy en esta lección de que no se puede tomar la Biblia
de una manera literal. Realmente esto realmente llena de este concepto que muchas veces nosotros a veces no sabemos ni cómo contestarlo. Vamos a comenzar con esta idea. Primeramente, han habido en los últimos 10, 15 años, han habido varias películas que realmente han fomentado esta idea de los escépticos. Una de estas películas muy famosa que salió en la cinematografía, El Código de Da Vinci. Ha salido otra película que se llama Los Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios, donde hablan ellos y ellos es donde basan estas diferentes ideologías, que la Biblia es una cuestión de mito, que es una cuestión de leyenda, que es una cuestión que nadie puede entender. Y es donde a veces ha aparecido toda esta confusión entre los no religiosos. Ha aparecido esta confusión entre los no religiosos. Podemos nosotros comenzar con la idea que dice esta gente que la Biblia no se puede tomar literalmente. Y una de las cosas que dicen ellos es de que se supone que debo hacer ¿qué se supone que debo hacer yo con los textos del Antiguo Testamento sobre el asesinato, sobre el trato de las prostitutas o de las concubinas? ¿O cómo puedo yo ver a un libro tan extraño como es el libro de Apocalipsis? Que se habla de caballos, se habla de pergaminos, de rolos, se habla de diferentes imágenes. ¿Cómo puedo yo entender todo esto? ¿Cómo puedo ver yo a este libro de la Biblia? Y otra vez, ay, disculpen, déjenme decirles, es verdad, es verdad. Cuando nosotros hablamos de que dice Génesis, que había gigantes en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de que hubo un diluvio total. Cuando nosotros hablamos de tanta gente que murió en el Antiguo Testamento. O hay veces cuando hablamos nosotros del trato que habla a veces la Biblia en cuanto a la prostitución, en cuanto al homosexualismo. O a veces cuando nosotros oyen ellos del libro de Apocalipsis, es un libro lleno de montón de diferentes destrucciones de los pergaminos, de los 4 caballos, que se habla de una destrucción total. Otra vez ellos ven y oyen estas cosas de la Biblia. Y es donde dicen ellos que la Biblia no se puede tomar literalmente. Que la Biblia no se debe tomar literalmente, porque hay muchas cosas que realmente no tienen sentido, dicen ellos. No tienen sentido, que son una historia de niños. Por ejemplo, la historia de Jonás. La historia de Jonás. ¿Cómo puede ser que un hombre fue tragado por un pez gigante y que vivió por 3 días? Dicen, no, esto es historia, esto es fábula, esto es una leyenda. O dicen ellos, ¿cómo puede ser que estas personas, hablando de Daniel y sus amigos, cómo puede ser que ellos fueron puestos en un horno que era totalmente fuego y que no se desintegraron? Dicen, no, esto es fábula. No, esto es leyenda. No, esto es cuento, cuento de niño. Y otra vez estos son sus argumentos. ¿Cómo contestaría usted a estos argumentos? ¿Cómo los contestaría? ¿Cómo puede usted refutar estas cosas que dicen ellos? Porque en realidad, vamos a ser sinceros, tiene sentido lo que dicen ellos. Tiene sentido. Pero ¿cuál va a ser la respuesta cristiana? ¿Cuál va a ser la respuesta que tenga sentido, que tenga lógica, que nosotros podamos ayudar
a esta gente. Otra de las cosas que presentan ellos, y esta es parte de lo que nosotros vemos, tienen ellos una secuencia de razones o de argumentos o de excusas que realmente dicen ellos que dejan perplejo a la gente, dejan perplejo a la gente. Ellos hablan que dicen que hay oraciones, hay párrafos, hay libros en la Biblia que realmente dicen ellos que no se pueden tomar literalmente. No se pueden tomar literalmente. Y ellos empiezan a usar estos argumentos de que la Biblia no se puede tomar literalmente. Uno de estos argumentos que usan ellos, una de estas excusas, es la cuestiones históricas. Dicen ellos que la gran parte de la Biblia se escribió muchos siglos en el pasado y que realmente nadie puede realmente describir estos eventos de una manera correcta. Les doy un ejemplo. Ellos hablan de la creación. En realidad, si nosotros miramos a la creación en Génesis 1 y Génesis 2, y esto lo comparamos con la mentalidad de la evolución, que la mentalidad de la evolución dice que la Tierra fue creada millones de años en el pasado. Cuando la Biblia realmente habla de una creación en 7 días, e inmediatamente después de estos 7 días, Dios que puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, y realmente si ustedes notan la descripción en cuanto al tiempo de Adán y Eva con la creación y luego eventualmente con la llenar a la gente, a llenar al mundo de la tierra, realmente fueron aproximadamente como 1000 años. Pero dicen ellos, no. La Biblia no puede ser correcta. La Biblia no puede ser correcta. Porque realmente nosotros resumimos la Biblia en décadas o en siglos. Cuando ellos estudian, cuando ellos miran la genealogía, miran ellos las ideas de esta creación que tuvo miles de años, y ellos usan este sistema basado en la creación y en la evolución. Dice que no pueden estar de acuerdo. Otro de los argumentos que usan ellos es lo que se dice que las narraciones o las traducciones realmente no concuerdan, no concuerdan. Otra vez, nosotros vemos y hay varias traducciones de la Biblia. Hay varias traducciones de la Biblia. Si ustedes vean, yo aquí en mi propia biblioteca, yo tengo por lo menos unas 15 diferentes traducciones, diferentes narraciones de la Biblia. Y dicen ellas que muchas de ellas no se traducen de la misma manera. No se traducen de la misma manera. Porque unos traducen de una manera y otros traducen de otra. Y dicen ellos otra vez, usan ellos el argumento de que no se puede tomar la Biblia literalmente porque todos traducen de diferente manera. ¿Cómo podemos nosotros contestar este argumento? ¿Cómo podemos contestar este argumento? Y es verdad. Hay un montón de traducciones, hay un montón de diferentes narraciones de la misma historia. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos a veces de los 4 evangelios, que uno narra una cosa de una manera y otro lo narra de la otra manera, y dicen ellos otra vez, esta es parte de los argumentos donde dicen ellos que la Biblia no puede ser tomada literalmente. Y otra vez, tiene mucho sentido lo que dicen ellos. No quiere decir que estén correctos, pero estas son sus excusas para rechazar la Biblia. Hay tantas traducciones y cada uno traduce como mejor le gusta. Y otra vez, ¿cómo podemos refutar ese argumento? ¿Cómo podemos refutar esa idea? Y otra vez, a veces tenemos que tener una respuesta cristiana.
Otra de las cosas que dicen ellos, otro de los argumentos que usan ellos, hablan ellos de las diferentes maneras de ver la verdad. Dicen ellos que la Biblia a veces comunica la verdad de una manera y otros la comunica de otra. Y dicen que a veces la Biblia comunica la verdad o el mensaje a través de cosas literales, a través de cosas poéticas, a través de metáforas, a través de cosas de parábolas, a veces a través de cosas retóricas. Y dicen ellos, ¿cómo sabe usted cuál es la manera correcta de hablar o de entender? ¿Cómo sabe usted? Dicen ellos, es imposible, es muy difícil, es muy complicado. Y otra vez, déjenme decirles, tienen razón en este argumento, en esta excusa. Porque aún nosotros que leemos la Biblia, a veces tenemos que tener mucho cuidado en reconocer cuándo es una metáfora, cuándo es una ilustración poética, cuándo es algo que es literal, que así es y así sucedió, o cuándo son cosas retóricas. Y otra vez, a veces dicen ellos, pues se necesita tener un grado de divinidad, se necesita tener una educación de seminarios para entonces poder entender la Biblia. Y usan ellos este argumento de que no todos pueden leer, no todos pueden entender la Biblia. Y se oye mucho este argumento. ¿Cómo le contestamos nosotros a este argumento? ¿Cómo contestamos nosotros a esta excusa que ellos están diciendo? Y otra vez, ¿cuál es la respuesta cristiana? ¿Cuál es la respuesta cristiana? Otro argumento que usan ellos, que las cosas de de la escritura, las cosas de la escritura, que son cuestiones, son puntos que ellos pueden interpretar a gusto. Interpretar a gusto. Dicen ellos que la escritura depende de quién la está leyendo y cómo esta persona la puede interpretar. En otras palabras, si es un niño, él la interpreta de una manera. Si es un adulto, él la interpreta de otra manera. Si es una persona educada, él la interpreta de la otra manera. Si es una persona que no sabe nada de la Biblia, que la interpreta de su propia manera. Que nosotros realmente no tenemos la manera de interpretar la Biblia correctamente. Y otra vez esto tiene que ver mucho con la primera lección. Ay, disculpen. La primera lección que hablábamos, donde se habla de que todas las iglesias, todas reclaman ser verdaderas, ¿verdad? Decíamos eso la primera lección. Y otra vez, básicamente cada uno interpreta la Biblia como mejor le gusta, como mejor le conviene. Y ese es el mismo argumento que usan ellos. Que la Biblia depende quién la lea y cómo la interprete. Que no hay una interpretación única. Otra vez ese es el argumento de ellos. ¿Cómo podemos contestar nosotros este argumento? ¿Cómo podemos nosotros responder a esta excusa que ellos dicen? ¿Cómo? Otra vez, como decía en otras ocasiones, ahora lo repito, no use la Biblia. No usa la Biblia. En primer lugar, no leen la Biblia, simplemente ignoran la Biblia, odian la Biblia. Dicen ellos que cada uno, lo que oye en ellos es de diferentes religiones. Ellos dicen esto, el otro dice lo otro. ¿Cómo le podemos nosotros contestar en estos argumentos? Otro punto, otro argumento, otra excusa que usan ellos es el hecho de que algunos cristianos toman la Biblia literal y otros la toman como una metáfora o la toman como poesía. Y realmente cada uno
lee la Biblia como mejor le parece, como mejor le parece. Y otra vez, la palabra cristianos aquí que usan ellos no es necesariamente cristianos verdaderos, es la palabra cristiano en el sentido general. Y otra vez, si ustedes hablan con, digamos, los testigos de Jehová, digamos, los mormones, digamos, los pentecostales, digamos, los católicos, realmente hay muchos grupos liberales que realmente ven la Biblia como una metáfora. Hay otros que ven la Biblia como un libro de poesía, hay otros que ven la Biblia como un libro de leyendas, y hay otros que ven la Biblia de una manera literal, literal. ¿Cómo podemos nosotros contestar estos argumentos? Porque es verdad, realmente. Si vemos tantos grupos religiosos, y es lo que están viendo estos gnósticos, estos escépticos, y es verdad. Cada cual ve la Biblia de su propia manera. Y hay algunos grupos que hasta han hecho su propia interpretación de la Biblia para ajustarse a sus propias creencias, sus propios doctrinas. Realmente lo han hecho, lo han hecho. Y es lo que ve el mundo inconverso, es lo que ve el mundo no religioso. Esto es lo que hacen los llamados cristianos. Podemos nosotros de ellos, y es de que dicen ellos, los católicos, los ortodoxos, orientales, los luteranos, los anglicanos, que toman la Biblia de una forma literal, de una forma literal. Que lo que dice es lo que dice. Y realmente, especialmente cuando hablamos nosotros del milenio, o hablamos nosotros del fin del mundo, o hablamos nosotros realmente del libro de Apocalipsis, hay muchos que toman estos libros literalmente, literalmente. El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, lo toman literalmente. Y otra vez, este es un argumento que tiene sentido y se oye y se ve como hay muchos religiosos que realmente toman la Biblia de esa manera. Unos lo toman como que es una leyenda, otros lo toman como que es literalmente así, que van a ver 4 caballos y que van a ver, por decir así, esta etapa de 1000 años que van a estar esta sucesión y la otra sucesión, y realmente confunde a la gente, especialmente a los inconversos. ¿Cómo contestamos nosotros? ¿Cómo damos nosotros la respuesta cristiana para ayudar a estos inconversos que ven tanta confusión en cuanto a leer la Biblia? Otro de los argumentos de ellos es de que dicen ellos que los evangelios en el Nuevo Testamento, que fueron escritos muchos años después de los acontecimientos, y que no se puede confiar en los relatos de estos escritores del Nuevo Testamento en cuanto a la vida de Cristo. Y realmente otra vez, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan de la vida y los relatos de Cristo. Y otra vez, algo interesante que posiblemente usted no sabe, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, fueron escritos para más allá del año 60, después después de que Cristo vivió y murió. Fue escrito para los años 60. En otras palabras, hubo aproximadamente, como Cristo murió en el año 33, casi 30 años más tarde fue cuando se compilaron los evangelios. Y esto otra vez no hay ninguna duda de ello. Ustedes pueden ver lo que se llama la creación, cuando se escribieron los libros. Y sí,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron casi a los años del 60. En realidad, el Evangelio de Juan fue escrito casi hasta el año 90. Y dicen ellos, otra vez ese es el argumento de ellos basado en este comentario, que los evangelios se escribieron realmente mucho más tarde de cuando los acontecimientos ocurrieron. Y dicen ellos, ¿cómo pueden los evangelios estar correctos si fueron escritos muy tardes? Dicho sea de paso, la primera carta del Nuevo Testamento fue la carta a la iglesia de Tesalónica. Fue la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Tesalónicas. Y las últimas cartas de Pablo especialmente fueron las cartas que él escribió a Timoteo. Y todas las otras cartas de Pablo están en medio de estos dos libros, Tesalonicenses y Timoteo. Y tanto la carta de Tesalonicenses fue escrita aproximadamente en el año 40. La última carta de Pablo escrita a Timoteo fue escrita casi en el año 60. Pero si notan ustedes, los evangelios fueron escritos después de ese año. Y otra vez el argumento de estos hombres, de estos indoctos, de estos inconversos, no religiosos, es de que los evangelios fueron escritos mucho más años más tarde. ¿Y cómo puede entonces decir ellos que los evangelios están correctos? Que los evangelios tienen los datos correctos. Que los evangelios no son, por decir así, la imaginación de estos autores. ¿Cómo puede usted contestar este argumento? Otra vez, sin usar la Biblia. ¿Cómo puede usted contestar estos argumentos? Porque déjenme decirles, cuando demos la respuesta bíblica, que sería la segunda lección que daríamos después de esta, podemos nosotros usar el argumento de Pablo que dice que los escritores fueron inspirados. La escritura, los escritores fueron inspirados por Dios. Podemos usar ese argumento, pero ellos no conocen la Biblia. Ellos no respetan la Biblia. Ellos no conocen la Biblia y no la leen. Y otra vez, esos son los argumentos de ellos. Y a veces nosotros no sabemos cómo responder con la respuesta cristiana. Y como decía, muchas veces nosotros tenemos estas mismas dudas. Muchas veces nosotros no podemos reconciliar el dolor y el sufrimiento con un Dios benevolioso y un Dios amoroso. Muchas veces nosotros nos confundimos al ver tanta multitud de religiones. Y aún nosotros también nos confundimos cuando no podemos entender la Biblia, tampoco nosotros. Y hay algunos que realmente usan todas estas excusas para negar la Biblia. Y aquí viene ahora el punto de nosotros. ¿Cómo vamos a contestar estos argumentos? ¿Cuál es la contestación que tenga sentido común, que tenga lógica, que tenga la razón? Porque otra vez, como decía, esta gente no conoce la Biblia. Ellos no investigan la Biblia. Ellos no estudian la Biblia. Todos estos conceptos, todas estas argumentaciones, todas estas excusas, ellos lo basan en lo que han leído o en lo que han oído. Y ellos realmente no tienen ninguna credibilidad en la Biblia. Y no van a aceptar ninguna respuesta que esté basada en la Biblia. Y muchas veces la respuesta que nosotros vamos a tener que darles va a estar basada en la historia, posiblemente va a estar basada en las cuestiones arqueológicas. Muchas veces vamos a tener que usar el sentido común
para poderle explicar a ellos. Y esta es, otra vez, la respuesta cristiana. Y la respuesta cristiana, otra vez, es en el sentido general, no es bíblica. La próxima lección que presentaremos, que estará en mi página, va a ser la respuesta bíblica. Ahora es simplemente la respuesta o la contestación cristiana. Y vamos a comenzar primero con decir que las Escrituras comunican la verdad de Dios de diferentes maneras. De diferentes maneras. Y Dios ha comunicado la verdad de Él de una manera única. Una manera única, muy creativa, y que realmente Dios ha usado de ilustraciones aún de las cosas de la naturaleza para comunicarnos un mensaje. Hay una frase que usa la Biblia, especialmente en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Así que Dios mismo, podemos nosotros entender que Dios, nuestro Dios, es un Dios creativo. Nuestro Dios es un Dios sabio. Y Él comunica con el hombre de diferentes maneras, de multitud de maneras. Que Dios no habla de la misma manera en todas las ocasiones. Que Dios tiene diferentes maneras de comunicar su mensaje en las diferentes etapas, en las diferentes eras, desde la creación hasta el día de hoy. Y otra vez tenemos que entender que aún muchos de los escritores seculares, ellos usan de diferentes maneras de comunicar. Yo, por ejemplo, soy leo mucho, me gusta leer mucho. Y una de las novelas que más me ha gustado a mí, que la he leído, leí cuando estuve yo en la escuela secundaria, y lo he leído en otras ocasiones, es el libro de Don Quijote de la Mancha, por el autor Miguel de Cervantes Saavedra, un escritor español. La historia de Don Quijote demuestra la creatividad de Cervantes, que él presenta un montón de diferentes maneras de explicar la vida de Don Quijote y de Sancho Panza. Y realmente cuando se lee este libro, esta novela, realmente se ve la multitud de maneras como el escritor expresó. Y hay partes que son muy hermosas, hay partes que son muy creativas, hay partes que son muy jocosas, muy llenas de risa. Pero otra vez, Miguel de Cervantes escogió cómo manifestar esta historia. Otro de los escritores muy famosos del antiguo, del pasado, es Shakespeare. Shakespeare, de veras, la literatura de Shakespeare está escrita de un lenguaje posiblemente difícil para muchos de nosotros, pero presenta diferentes historias, diferentes maneras de comunicar el mensaje que él quería comunicar. Y lo presenta de una manera creativa, lo presenta de una manera ilustrativa. Otros escritores, como Confucio, siglos en el pasado, se habla de cómo él escribía y cómo él presentaba sus mensajes. Y otra vez, cada lector puede leer cada uno de estos libros y a veces puede uno determinar cuándo es ilustración y cuándo no es. La Biblia no es diferente. Si es un libro escrito, si es un libro que demuestra la verdad de Dios de diferentes maneras. Y en la Biblia realmente nosotros podemos ver que hay cosas que son literales. Hay cosas que son literales. La resurrección de Cristo, por ejemplo.
Es literal. Cristo sí murió, fue muerto en la cruz del Calvario, estuvo en la tumba y a los 3 días ascendió de la tumba y regresó a Dios, al cielo. Y otra vez esto es literal, literal, esto sucedió. Vamos a ver un poquito más adelante esto, de que hubo testigos de todo esto, hubo testigos de todo esto. Por otro lado, la Biblia, como otros libros, como mencionaba a Don Quijote, a Shakespeare, los pensamientos de Confucio, hay otros libros de El Paraíso, hay otros libros que se escribieron en el pasado, que a veces son libros que son escritos poéticamente. Son escritos poéticamente. Si uno puede leerlos, si uno puede reconocer que hay libros que son poéticos. Y otra vez, la poesía de la Biblia no es diferente a la poesía de muchos escritores del pasado, del presente. Cada uno escoge frases poéticas para presentar algún mensaje, alguna enseñanza. La Biblia no es la excepción en esto. Presenta también libros que se llaman libros poéticos. Y estos libros poéticos no necesariamente se toman literalmente, porque otra vez están tratando de ilustrar un pensamiento, una idea. Hay otros libros de la Biblia que son metáforas, son comparaciones, son libros que nos habla de algo que es natural, como puede ser la agricultura, como puede ser la pesca, como puede ser diferentes cosas que son ilustraciones que se dan y se notan que son parábolas. Cristo mismo hizo esa diferencia y se les voy a decir una parábola. Él intencionalmente nos dice, esto es algo metafórico. Y Cristo lo dice. Cuando Cristo no usa la palabra que esto es una parábola o esta es una ilustración, entonces lo tomamos literalmente, literalmente. Y hay ejemplos de esto. Por ejemplo, Lázaro y el hombre rico no es una parábola, no es una parábola. Fue algo literal. El otro ejemplo de aquel hombre que venía viajando, yendo a Jerusalén y estuvo por el área de Samaria, y en esta área de Samaria fue él encontrado por aquellos ladrones que lo dejaron casi muerto. Cristo no dijo que esto es una parábola, dijo Cristo, esta fue una historia real. Literalmente fue una historia real. Y otra vez Cristo hace la diferencia. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo hay historias que podrían ser metáforas, pero hay otras historias que realmente es literal, es literal. Y nosotros otra vez podemos ver esta diferencia como la podríamos ver en cualquier otro libro de historia, de novelas que se han escrito. Otro hecho de la escritura es de que muchas veces hay algunas cosas que son retóricas, son retóricas. A veces se ilustran y se escriben para dar énfasis. Por ejemplo, se habla de Judas cuando él murió, que realmente dice que sus intestinos fueron derramados. Hay veces que se habla de las cosas que se hablan así, que son realmente dadas para dar énfasis, para dar énfasis. Y muchas veces nosotros podemos ver esta diferencia, tanto como lo podemos ver en cualquier otra literatura general.
Hay cosas que son retóricas y a veces se hace el énfasis. Y nosotros podemos ver que muchas veces así es lo que pasa. Así es lo que pasa aún en las escrituras. Y hay cosas también en libros de literatura, libros de literaturas que nosotros podemos ver que a veces son narraciones que son muy descriptivas, donde se dan detalles que a veces nosotros pasamos por alto, pero se dan detalles que Dios quiere que nosotros notemos estos detalles. Y son cosas muy descriptivas. Son cosas muy descriptivas. Otra vez son cosas literales, pero son descriptivas que se han dado. El ejemplo de que Cristo le dijo que llenaran las tinajas de agua y que las llenaran hasta arriba. O otras de las historias que nosotros vemos en la Biblia son muy descriptivas. Se da esto para crear en la mente del que está leyéndolo, que pueda él ver y investigar un poco más profundo. Nosotros podemos ver otra contestación cristiana a los escépticos. Es de que, ¿por qué podría la gente haber inventado la historia de la crucifixión? ¿Por qué creen ustedes que alguien la inventó esto? Realmente no fue inventado. Hubo testigos que vieron, que oyeron, que fueron ellos y hablaron con Cristo. Este evento de la crucifixión no fue un evento que se trató en la oscuridad del Imperio Romano, todo lo contrario. Cristo fue crucificado como un criminal y esto era un espectáculo a la gente, a los ciudadanos allá en Jerusalén. Y realmente el hecho de que Cristo fue crucificado como un criminal fue otra vez un hecho que sucedió. Y no solamente hubo Cristo que fue crucificado, hubo otros dos que fueron crucificados. Y si ustedes saben, la historia dice que Cristo no hubiera sido el que hubiera sacrificado, hubiera sido otra persona. Pero los judíos escogieron a Jesús. Dicen, no querían que crucificaran al otro hombre que posiblemente había sido juzgado y encontrado culpable de haber sido y merecía la muerte. Pero otra vez, ¿para qué inventar una historia que no sucedió? Y tanto los soldados como tanto los gobernantes, todos reconocieron esta historia de la cruz. No fue una leyenda, no fue una fábula, fue algo que fue confirmado aún por historiadores en la época contemporánea de Cristo. Entre ellos hubo un historiador muy famoso que es reconocido mundialmente, es el historiador Josefo. Josefo habla de la crucifixión, habla de la muerte de Cristo, habla aún de la resurrección. Una persona que no era ni cristiana ni escritor del Nuevo Testamento. Y Josefo reconoce, y déjenme decirles, las historias de Josefo son bastante evidencia para que nosotros confirmemos, confirmemos la historia de la Biblia. Otra cosa que nosotros damos como respuesta cristiana es de que muchas veces la gente lee la Biblia de la manera incorrecta. A mí me gusta la ilustración de el nadar. El nadar. Si usted no sabe nadar, no se vaya a lo más profundo de la piscina. Si usted no sabe nadar, no se vaya a lo más profundo en la playa. Usted tiene que comenzar
primero en lo llanito, en lo que no es muy profundo. Comenzar leyendo cosas de la Biblia que son más fáciles. Y después que usted aprende a nadar y aprende a sumergirse, entonces vaya a lo más profundo. Lamentablemente hay mucha gente que empieza primero por oír o leer las historias del libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro muy profundo. Hay gente que va y que quiere leer el libro de Daniel o el libro de Ezequiel, o a veces se meten ellos en el libro de Génesis sin entender muchas cosas en cuanto a cómo leer estos libros. Y a veces se sumergen ellos en estas piscinas bíblicas y llegan ellos a estar más confundidos de lo que estaban. Nosotros tenemos que entender que la Biblia hay que leerla de la manera correcta. Hay que entender ciertos principios de cómo leer la Biblia. Yo estoy seguro que si usted lee el libro de Shakespeare por primera vez, se va a confundir totalmente. O si usted quiere leer el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, se va a confundir totalmente, porque no va a entender el tema de estos escritores. La Biblia no es diferente. Hay que entender la Biblia de cómo leerla. Nosotros podemos ver que la historia de los evangelios es una historia literal. Es una historia literal que da detalles, no una leyenda. No es una leyenda. Fueron cosas literales que los escritores nos dieron para que nosotros conociéramos la vida de Cristo. La vida de Cristo. Y estos escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos recurrieron a la memoria de los testigos del tiempo de Cristo. Ustedes saben y entienden que en el tiempo antiguo no habían escuelas como las que conocemos hoy en día, que muchas de las lecciones eran pasadas del padre al hijo, de la madre a la hija, y eran lecciones que se repetían constantemente. Si ustedes notan la historia secular de las diferentes civilizaciones, los reyes tenían estos rabís, estos maestros que educaban a sus hijos en la historia de su propia civilización. Y estos discípulos realmente usaban de la memoria para memorizar las enseñanzas de sus amos, de sus maestros, de sus rabís. Las historias de Cristo no hay ninguna diferencia. Los evangelios fueron escritos, como decía anteriormente, casi 30 a 40 años más tarde. Otra vez, las cartas de Pablo fueron circuladas mucho primero que los evangelios. Pero los evangelios, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, especialmente Lucas y Marcos, ellos usaron de la memoria de testigos que vivieron, que oyeron las palabras de Cristo. Se habla de que la historia del Evangelio de Lucas como de Marcos, Lucas habló con la madre de Cristo. Lucas habló e investigó con la gente que vivía allá en Galilea, con la gente que vivía allá en Jerusalén. Marcos lo mismo. Marcos tomó la historia que él aprendió de Pedro y de otros de los apóstoles.
Por eso muchas de las cosas que dice que dice Marcos, fueron cosas que Pedro fue testigo ocular, como lo fue Jacobo y como lo fue Juan. La historia de Lucas son historias que se ven que fue de la gente que oyó y vio a Cristo. María, la madre. Otra gente en las aldeas allá de Galilea, como también en el área acá de Jerusalén. Y ellos, esta gente que Marcos, tanto como Lucas oyeron, dependieron de la memoria. Y déjenme decirles, Cristo hizo y enseñó muchas cosas que son memorables, que realmente muchos recordaron hasta el día que ellos murieron. Si ustedes me preguntan a mí, si yo tomo la Biblia literalmente, yo les diría que la respuesta es equivocada. Que muchas cosas en la Biblia hay que leerlas en el sentido ordinario, literalmente, pero hay cosas en la Biblia que hay que leerlas con la intención con el cual el escritor las presentó. Y muchas veces nosotros tenemos que conocer el autor para saber si el autor estaba diciendo algo literal, algo metafórico, algo poético. Otra vez, tenemos nosotros que entender, y esto es muy importante, que la Biblia es una piscina llena de sabidurías, y que hay cosas en la Biblia que nosotros podemos leerlas, pero también nosotros tenemos que reconocer que no nos podemos centralizar en un versículo, que a veces tenemos que leer todo el contexto, todo el párrafo, todo el libro, para poder entenderlos. Y hermanos, amigos que me escuchan, la próxima lección que presentaremos sería la respuesta bíblica. Pero por ahora hemos visto los argumentos de estos escépticos, inconversos, no religiosos. Hemos visto sus argumentos y hemos visto la respuesta cristiana. Compartan ustedes estos mensajes con otros, porque estoy seguro que le pueden ayudar a ellos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión. Que Dios me los guarde, que Dios me los esté cuidando, para que entonces nosotros aprendamos más en dar respuesta a la gente incrédula. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide.